de la población colombiana. La población colombiana tiene muchas necesidades básicas insatisfechas. Entonces tuve la oportunidad en séptimo semestre de realizar un trabajo con una comunidad de invasión en el municipio de Floridablanca, y creo que lo que se hizo fue investigar los factores socioeconómicos que allí incidían, y creo que la visión que se genera como a partir de estos trabajos como que cambia radicalmente, ¿sí? O sea, no te centras solamente en lo que tienes a tu alrededor, sino que ves la realidad de lo que es la sociedad de verdad, ¿sí? No te quedas como en las comodidades que puedas tener, sino en las incomodidades que los otros están sufriendo. Yo les cuento una anécdota para que después reflexionemos alrededor de eso, de la importancia de la investigación. Hace un par de años, con el tema esto del censo también en El Salvador, se me encomendó mostrar cómo las cifras de un censo no actualizado son absurdas. Entonces escogí un municipio X. Ese municipio X tenía más personas con cédula de las que aparecían en el censo. Por lo que la mayoría de la población, podríamos establecer ahí, era adulta. Mientras que en el censo me decía que si había niños, la estadística del número de cédulas, o sea, personas mayores de 18 años con documento de identidad, era más. Entonces, ¿cómo toma uno una política pública o acciones de política pública cuando no tiene cifras reales? Ahí sí había niños. Y por ejemplo, tener un censo actualizado me sirve para determinar cuántas vacunas tengo que mandar a un lugar, ¿no? ¿Cuántas vacunas? ¿Por qué? ¿Por fiebre amarilla? ¿Por tifoidea? No sé, lo que sea. Y cómo focalizar esfuerzos, ¿no? Claro. Entonces, ustedes en investigación, o Jessica, tú, de lo que has aprendido en la Santo Tomás, ¿te has dado cuenta de ese tipo de cuestiones y te has sensibilizado al respecto de por qué investigar es importante para hacer cosas tan puntuales o que pueden mejorar la condición de vida de una persona? Claro, yo creo que la desactualización de los datos genera un sesgo bastante grande en el análisis y en el análisis de la información en general. Aquí más que todo se trabaja con proyecciones que hace el DANE en este caso, y se genera, pues como lo decía, como un sesgo en lo que podría ser la realidad, como usted lo decía, y pues va a incurrir en lo que es la aplicación de las políticas públicas, ya que pues no vamos a tener como un dato exacto, no vamos a poder generar un presupuesto definido sobre lo que sería dicho municipio o X municipio. Entonces creo que como esa desactualización sí genera como bastante sesgo en el análisis. Sí, pues el tema de falta de información es complicado. O sea, de por sí la idea de investigar es proporcionar información, ¿sí? Y ayudar en ese tema como de dar la información para poder aplicar política pública o focalizar los esfuerzos. El problema es que en Colombia se gasta, o sea, se ve que hay dinero para algunas cosas, pero no se integra un sistema de información completo. O sea, no, como que nos falta todavía llegar a ese proceso de tener un sistema integrado. Entonces, por ejemplo, vemos en las noticias que el CISBEN tiene una cifra, Planeación Nacional tiene otra, el DANE tiene otra, y al final uno cuando hace trabajos dice... ¿Qué cifra ocupo? Claro, y entonces al final uno dice, la cifra depende de la fuente. ¿A quién le creo? Claro. Entonces yo creo que deberíamos tender a mejorar el sistema de información. Yo creo que ese es como primordial para poder tener ese poder focalizar las actividades y ser eficientes en el gasto público, porque al final, lo que decía el profe, como no sabemos cuántos niños hay, pues uno hace el estimativo y manda el dinero, y resulta que no lo había y se gastó. O sea, al final el dinero lo gastan, o sea, el dinero no lo devuelven y al final se gastó y listo. Porque casi siempre vemos como la buena ejecución en cuanto a si se gasta o no el dinero. Claro. Bien. Otra pregunta que se me surge y que me gustaría que me contestaran y que compartiéramos con la audiencia. ¿Qué es importante investigar ahora, en estos momentos, en Colombia? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué han visto ustedes que están en la jugada, digamos, de la investigación? ¿Qué necesitamos investigar?
Pues yo que tuve la oportunidad de hacer, pues lo que decía al principio, de realizar como un barrido de lo que están manejando los grupos de investigación que se asemejan al observatorio, veo que pues la mayor parte de los trabajos publicados se concentran en el área de productividad y competitividad. Son alrededor del 70-80% de los trabajos se concentra en esa área, y en la que menos se trabaja, y en especial pues en Santander, refiriéndome al departamento, es en el área de pobreza y exclusión social. En esa área son muy pocos los trabajos que se encuentran, entonces creería que para el área sería pues bueno fomentar la investigación en dicha línea. Bueno, mirándolo desde Santander y en general, yo creo que Usted quiere investigar, yo sé, economía ambiental. Sí, pero, sí, me adivinaron. Pero, por ejemplo, la ventaja que tiene, por ejemplo, el tema de economía ambiental es integrarlo con toda la problemática social. O sea, uno de los ejercicios que hice con el grupo de chicos del semillero fue comenzar a que buscaran investigaciones relacionadas con pobreza y recursos naturales. Y es bien interesante los trabajos que se han hecho, por ejemplo, en México, en Buenos Aires, en cómo las zonas de fuera de la ciudad, a la expansión urbana, cómo ha ido degradando paulatinamente los recursos, ¿no? Y cómo a veces no se mira esa problemática, ¿no? O sea, al final a veces uno ve que el gobierno dice, tenemos que mejorar la vivienda, construyamos. Pero no se preguntan, bueno, ¿y eso no deberíamos también de cuidar zonas verdes? ¿No deberíamos de promover? Entonces, yo creo que eso sería bien importante que también se trabaje integrando, pues, el tema de los recursos naturales. No porque me gusta. Yo creo que en Colombia la economía ambiental es un tema como bastante picante, porque si bien se conoce la importancia de la conservación del medio ambiente, pero en el país juegan otros factores que le ganan a la conservación, y entonces vienen a jugar los intereses personales de cada persona. Entonces, pues sí, también estaría de acuerdo con Felipe de investigar en esa área, pero no simplemente que se queden en investigaciones, sino que se aplique. Si bien conocemos la importancia del medio ambiente, necesitamos aplicar lo que se encontró en las investigaciones y no simplemente que se quede como en el papel. O sea, que las investigaciones vayan amarradas a proyectos también. Claro, y o sea, yo creo que es importante ahí la alianza también con el sector público y el sector privado. Sí. Porque ahí es algo que nos falla también de pronto desde la academia. Porque, claro, como dice Jessica, podemos investigar, pero si no lo llevamos, bueno, los docentes publican, ¿no? En sus papers, en ponencias y en congresos, pero muchas de esas publicaciones se quedan dentro del gremio, dentro del área del conocimiento que el profesor maneja, pero no llegan, por ejemplo, al alcalde, no llegan al gobernador, no llegan a las corporaciones autónomas, y entonces al final hay como una división, ¿no? Entonces la academia está por un lado, el sector público por el otro y el sector privado por el otro. Entonces, yo creo que es bien importante esa integración que debe haber entre los tres. No, otra cosa que yo he visto bastante es que cuando se crean proyectos no se investiga sobre la situación base del proyecto, sino que solamente se hace el proyecto. Y cuando vayamos haciendo el proyecto, bueno, iremos resolviendo. Cuando la investigación puede ser como ese antecedente, esa información previa que uno obtiene para evitar problemas durante la ejecución. Claro, yo creo que todo proyecto debería tener como base una investigación para saber cuáles son las necesidades que necesitamos cubrir, y no simplemente ir a gastar el presupuesto para ver qué se gasta, sino ir a gastarlo en lo que se necesita. Claro, porque a veces sale más caro un proyecto sin investigación que con investigación. Claro, igual ahí también hay que manejar los tiempos, ¿no? Porque el sector privado maneja unos tiempos más cortos, el público por resultados, o sea, maneja unos tiempos electorales. Sí, entonces, exacto. Y la academia maneja otros, ¿no? Sí, un poco más lentos. Claro, entonces ahí es bien importante como yo creo que el docente y también el funcionario público entiendan esa dinámica, ¿no? O sea, tampoco uno puede exigirle a un investigador X que tenga unos resultados en 2 meses, en un trabajo de campo con análisis, recolección de información, que en 2 meses se entregue todo. O sea,
al final los resultados que puedas tener no es que sean muy buenos, ¿no? Si a veces para hacer una encuesta te tomas 15 días, para procesarla 15 días, llevamos un mes para hacer todo el estudio, otro mes, pero ya llevamos 2 meses. Claro. Y estamos muy apretados ahí. Sí. No, es muy difícil, yo lo sé. Pero ahora que viene la paz, y esto sí quiero, tal vez profundicemos un poquito de eso. Ahora que viene la idea de la paz, de la firma de los acuerdos, ¿ustedes ven una oportunidad para hacer nuevas investigaciones para llegar allá donde nunca se ha llegado antes en Colombia? Claro, o sea, por ejemplo, hay que comenzar a trabajar sobre, por ejemplo, nuevos sistemas de producción, nuevas formas en que, alternativas que se le puedan dar a las personas que se van a reinsertar e incorporarse a la vida social. También un tema, por ejemplo, investigación social sobre, por ejemplo, el empresario cuando vaya a recibir a una persona, ¿sí? O sea, yo creo que hay harto trabajo fuerte en tema de investigación en ese momento coyuntural. Jessica, ¿y tú cómo estás viendo para investigar? ¿Ves algún campo de acción, de trabajo, de oportunidad laboral también en esto? La investigación en general. No, sobre el tema de la paz y cómo esto puede ayudar o contribuir a ampliar a nuevos horizontes de investigación. Uy, yo sí veo muchas Ya oportunidades. tenés un par de ideas ahí. Muchas oportunidades de investigar en lo del posconflicto. Se abre como otro campo nuevo que pues no se ha tocado. Colombia lleva más de 60 años en el conflicto, entonces es un campo que poco tratado. Se vería como el análisis del antes y el después del conflicto, el si realmente se salió del conflicto, los costos que tendría los desmovilizados o la reinserción a la vida de toda esta cantidad de personas, costos que finalmente pues vamos a asumir toda la sociedad. O sea, se abre un nuevo campo con miles de caminos para investigar nuevos que no se han tocado en Colombia. A mí cuando me hablan de la paz en Colombia, yo me imagino la oportunidad de ir al Chocó, al Catatumbo, al Caguán, todas esas zonas que tradicionalmente han sido de conflicto, claro. y que le dicen a uno, ahí nunca vaya, sí. No se acerque. Y como investigador menos, porque ser un investigador parece ser una amenaza a veces en tiempos de conflicto, pero es como una oportunidad, ¿no?, para hacer cosas nuevas. Pues sí, pero igual yo creería que pues con esta paz, pues nos estamos centrando, cuando hablamos paz, a un solo grupo armado. Claro. Y cuando estamos hablando del Catatumbo, por ejemplo, es una zona de dominio del ELN, no es de las FARC. Entonces tampoco podríamos simplemente por el hecho de o sea, firmamos la paz en Cuba, ya podemos ir a entrar a toda Colombia. ¿Será un proceso? En general. Claro, eso es sí. Un proceso a largo plazo. ¿Deberíamos de investigar sobre eso? Claro. ¿Cómo podemos contribuir desde la economía a eso? Desde la economía. ¿Qué ideas se le vienen, profesores, estudiantes? Por ejemplo, algo que sería interesante, ya ahora con el tema pues del cese de fuego y comenzar el tema de la producción de cocaína, ¿no? Que es una de las fuentes económicas más importantes que tienen ellos. Y que siempre los estudios que hay siempre es con información medio oscura, no fiable. Y al final sería bien interesante comenzar a poder, como ya se puede ir a esas zonas, ¿sí?, poder ver el tema de producción, cómo se manejan los costos, ver un poco más a fondo y de pronto proponer políticas más eficientes para el tema de pronto de sustitución de producción de coca y esa parte. Entonces sería bien interesante que se podría avanzar. Y el impacto en la economía, y si de verdad existe un impacto positivo en la actualidad con respecto a si la prohibimos, claro, o la legalizamos. Claro, o sea, si al final miramos casi la mayoría de la producción se va para afuera, o sea, Colombia no se la consume, entonces es nuestro producto de exportación. Entonces ahí podríamos mirar qué tan beneficioso es para la balanza de pagos, por ejemplo, sí, la balanza comercial, todo ese flujo de capital que nos genera. Y si fuera legal, pues cuántos impuestos no recaudaría el Estado con esa producción. O sea, entonces es algo bien espinoso, pero también interesante de poderlo explorar ya con información más real. Ok, chicos, me gustaría que también, ya para ir aterrizando, que ustedes hicieran una invitación a las personas, a los estudiantes, a que investiguen. ¿Qué podemos hacer para que los estudiantes también se motiven más, participen en todo este proceso? Porque ya estuvimos analizando que hay un tema personal, hay un tema de país, de necesidades, y a futuro otro tipo de cosas que pueden beneficiar al país desde la investigación. Una última reflexión acerca de
¿Por qué debemos de investigar? Bueno,